Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 27. Capítulo 226. La niebla negra de la muerte. Una niebla negra, como un suspiro exhalado por el dios de la muerte desde las profundidades del infierno, se extendió lentamente, lamiendo silenciosamente todo el valle. Fluía sin viento y tenía un peso sin forma, como una placenta negra gigante, tragándose lentamente todo el campo de batalla en su cuerpo maternal. Los caballeros de la Legión de Sangre de Dragón estaban en formación, su aura de batalla emanaba lentamente de sus armaduras, sus pesadas botas ya se hundían en el barro y la tierra empapada de sangre. Incluso los caballeros veteranos, con experiencia en innumerables batallas, podían sentir un escalofrío de otro mundo en ese momento. No, era el miedo a ser observado por algún ser. Ese escalofrío, como si penetrara desde la base de la columna hasta la médula, era el grito instintivo de la razón: no te acerques más. ¿Qué es ese olor?, susurró un caballero con voz seca como la arena. No era el olor a carne podrida, ni el común olor acre del humo y el fuego en un campo de batalla. Era el olor de la muerte. Los archimagos del bosque mágico en el frente levantaron sus bastones y aparecieron muros de viento azul, creando varias corrientes de aire silbantes que disiparon la niebla oscura. En pocos segundos, la densa niebla retrocedió como una marea, revelando un rincón de los restos del campo de batalla. Pero antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento, la niebla negra, como tentáculos sensibles de sangre, se retorció y se reagrupó una vez más. El líquido brotaba lentamente desde la dirección de aquella cosa, viscoso como el líquido amniótico, acompañado de un murmullo. Se movió. El ronco susurro del caballero era casi inaudible contra el viento, pero sonaba como una piedra arrojada al agua, creando ondas en el campo de batalla. El primero en moverse fue un caballero con un brazo roto. Allí yacía ella, tranquilamente, en la nieve, junto a una alabarda de batalla destrozada. Pero en ese instante, su propio brazo se deslizó, emitiendo un ligero ruido, como si fuera impulsado por alguna voluntad invisible. Luego, más cadáveres. Sin importar que sean amigos o enemigos. Humanos, cadáveres domésticos devorados por gusanos, animales de granja, huesos rotos, intestinos podridos, rostros fragmentados, todos retorciéndose, reensamblados y entrelazados. Clic, un sonido claro de huesos al unirse resonó en la niebla negra, como señal de un nuevo nacimiento. Inmediatamente después, siguieron más sonidos, clac 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 clac. El sonido era como el de millones de esqueletos rotos que se reconstruían simultáneamente. Bajo la mirada horrorizada de los caballeros, los cadáveres que tenían ante ellos ya habían completado una nueva ronda de reconstrucción. Eran monstruos. Monstruos sin forma. Algunos tenían 3 brazos pero no cabeza, algunos tenían heridas abiertas en la espalda, algunos estaban cosidos con los restos de 5 especies diferentes, y su respiración era el llanto de un bebé humano, agudo, tierno y a la vez desgarrador. Incluso había una mano cortada que se había insertado en la cuenca del ojo de un cadáver de la familia devorada por gusanos, transformándose en un ojo. Mientras que el resto del cuerpo se retorcía en una nueva mandíbula que se abría y cerraba lentamente. Ja, 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 ja. No muy lejos de allí, un caballero de sangre de dragón rugió y cargó. Una aura de batalla carmesí emanaba de la punta de su lanza, empalando a un monstruo recién creado contra la pared de piedra con un solo empujón. ¡Curra! Las rocas se hicieron añicos, la carne y la sangre se salpicaron, pero el rugido victorioso aún no había pronunciado su siguiente palabra. Hacer clic. El pecho del monstruo se hundió, sus miembros cortados brotaron, pero al instante siguiente, sus huesos se retorcieron, sus órganos internos se derramaron y se volvió a ensamblar, como engranajes que se realinean. Atacando desde el otro lado. Detrás de ti. En ese momento, incluso el entrenamiento, las formaciones de batalla, la voluntad y el aura de lucha de los caballeros de sangre de dragón sufrieron un colapso lógico sin precedentes. No importaba cuán fuerte fuera la espada, no podía cortar una cosa muerta que ha vuelto a la vida. No importa cuán densa sea la formación de batalla, no sería capaz de rodear una forma de vida que estuviera más allá del alcance de la comprensión táctica. Esto no está bien, rugió un caballero, abriendo con desesperación el cadáver carnoso de un miembro de la casa devorada por gusanos. Ellos no mueren. No solo los no muertos, sino cualquier destrozo causado por un ataque se transformaría en algo aún más extraño y nuevo. Un caballero de sangre de dragón, que había golpeado a un enemigo con un aura de batalla llameante, descubrió al segundo siguiente que cuando el brazo cortado cayó, no solo no se volvió inútil, sino que también se alojó en otro cadáver, otorgándole instantáneamente nuevas habilidades de reacción de combate. Flanco izquierdo. Faltan 4 hombres. Equipo de asalto del flanco derecho atrapado. Solicitamos refuerzos. Lo que se oía en el campo de batalla no era miedo sino informes tranquilos y urgentes. El comandante de batalla Gallos apretó los dientes y un aura carmesí de batalla quemó el aire a su alrededor. Cuando él mismo desgarró por la mitad a un monstruo fusionado con los rostros de 3 compañeros, sintió por primera vez una sensación de impotencia. No tiene sentido incluso si los destruimos. En menos de 15 minutos, las filas de vanguardia de la Legión de Sangre de Dragón ya habían perdido más de una docena de hombres. Es importante saber que este no era un ejército cualquiera. Incluso el caballero de sangre de dragón de menor rango era un caballero de alto nivel, elegido entre 10.000, un pilar del imperio. También estaban sangrando. Lucharon hasta la muerte, pero lo que mataron fue simplemente alimento para un enemigo más fuerte en el futuro. Se devoraron, se reensamblaron, evolucionaron y se regeneraron continuamente. Incluso las élites más poderosas del imperio no eran más que un destello brillante en su cadena alimentaria. Esto no funcionará.
Cayo levantó su espada y gritó, «Todas las tropas. Retírense inmediatamente». Su voz era como un trueno y el campo de batalla vibró instantáneamente. En ese momento nadie lo cuestionó, no se retiraban por miedo sino como una retirada táctica. Sus vidas no podían desperdiciarse en esta horda interminable de monstruos remendados. Cuando sonó la corneta, la Legión de Sangre de Dragón comenzó a reorganizarse, con los caballeros formando filas y retirándose. Los guardias con escudos protegiendo la retaguardia y la caballería barriendo ambos flancos para asegurar la ruta de escape. Los guerreros galoparon de regreso a través de la niebla nevada, sus botas de hierro resonando en las frías losas, dejando un eco pesado y urgente. Ciudad de la Alabarda helada, todas las fuerzas en posición. Mientras la orden resonaba a través del viento y la nieve, el último caballero de Sangre de Dragón entró por las puertas de la ciudad. «Cierren la ciudad». La orden, tan profunda como el sonido de una campana, resonó en el cielo. Al instante siguiente, las colosales puertas de la ciudad de la Alabarda de hielo. Esa enorme puerta, forjada en acero profundo e inscrita con 7 capas de patrones mágicos antimaldiciones, se cerró de golpe lentamente con un estruendo. Hacer clic. Con un fuerte estallido cuando los cerrojos se cerraron, la ciudad entera, como una bestia gigante que había dormido durante años, despertó una vez más, y capas de runas mágicas iluminaron sus paredes. Auge. 17 fortalezas mágicas, ubicadas alrededor de la ciudad de la Alabarda helada, se activaron simultáneamente. Complejas matrices rúnicas aparecieron en las puntas de las torres de la fortaleza, y mágicos arcos de color azul hielo danzaron y se entrelazaron en el aire, como estrellas tejiendo una red. El reactor de llama congelada, en el corazón de la ciudad, brillaba con un zumbido bajo, y una densa energía mágica corría rápidamente por las venas de la tierra, despertando la red. Una capa de energía extremadamente fría se elevó, extendiéndose como una telaraña desde el centro del castillo hasta cada torre, para finalmente convergir en el cielo para formar una superbarrera. Esta fortaleza de guerra, la más poderosa del territorio del norte, finalmente ha revelado sus verdaderos colores. Y en la oscura niebla a lo lejos, la familia devorada por gusanos ya se acercaba como olas. Catapultas activadas. Carguen munición de cristal helado mágico. En cuanto se dio la orden táctica, las colosales catapultas mágicas, alineadas con las murallas de la ciudad, se elevaron lentamente. Sus enormes brazos mecánicos, adornados con runas de levitación y un destello de poder mágico, lanzaron la primera oleada de proyectiles explosivos mágicos de cristal helado sobre sus rieles. Fuego. ¡Zas! El cielo se abrió instantáneamente mientras una serie de explosiones de cristales helados mágicos, dejando largas estelas de hielo blanco azulado, cayeron como cometas, golpeando violentamente la casa devorada por gusanos que se retorcía. Boom. Boom 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 boom. Cada impacto provocó congelación localizada. Las violentas explosiones congelaron instantáneamente la casa devorada por gusanos en un radio de 5 metros, transformándola en esculturas de hielo. Al romperse, los cristales de hielo atravesaron la carne circundante, y la corriente fría, como una tormenta, devoró toda la vida a su alrededor. Pero ellos siguieron moviéndose. Incluso congelados, incluso con miembros y restos cercenados, incluso si acababan de ser reducidos a fragmentos. En el siguiente segundo, se volverían a unir, se combinarían, se retorcerían y se pondrían de pie nuevamente. Fue una escena extremadamente extraña. Fue como si toda la familia devorada por gusanos hubiera sido adormecida por la muerte por un momento, solo para ser despertada rápidamente de su sueño. En el campo de batalla, donde cadáveres destrozados, cristales de hielo, llamas y fríos se entrelazaban, continuaban su ciclo silencioso de renacimiento y regeneración, a un ritmo casi sonámbulo. Un caballero de sangre de dragón se encontraba en la muralla de la ciudad, observando la interminable ola de la casa devorada por gusanos, y murmuró, «Esto es demasiado repugnante. No están luchando por el simple hecho de luchar, sino para reunirse». De repente un escalofrío le recorrió la espalda, como si se viera convirtiéndose en uno de ellos. En la torre de vigilancia más alta de la ciudad de la Alabarda helada, el viento frío aullaba y las capas ondeaban en el aire como banderas en llamas. El duque Edmond estaba de pie en lo alto del muro, sus ojos más fríos que el cielo. La familia devorada por gusanos, que se reconstruye incesantemente, avanzó como una marea, pero fue bloqueada temporalmente por la barrera fortificada de la ciudad Alabarda de hielo. Pero era solo temporal, la barrera no duraría mucho más. El duque permaneció en silencio durante un largo rato, luego levantó lentamente la mano, «Convoquen a todos, a los comandantes superiores, a los representantes de las torres de los magos, al comandante y al comandante adjunto de la Legión de Sangre del Dragón y a los asesores enviados desde la capital imperial». Y en ese mismo momento, en lo profundo de ese trono retorcido, un par de ojos carmesí miraban el mismo campo de batalla. J-E-J-E-J-E-J-E-J-E-J-E, ja, 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 ja. Una risa escalofriante resonó en la carne y la sangre. La bruja de la desesperación se apoyó en el trono hecho de caparazones de insectos y huesos humanos, sus delgados dedos trazaban líneas ligeras en el aire, como si dirigiera una gran sinfonía. Ella lo vio. Vio cadáveres retorciéndose, combinándose, desintegrándose, reuniéndose, sin importar si eran amigos o enemigos, sin importar la especie. Incluso huesos rotos e intestinos congelados comenzaron a reconstruirse espontáneamente. Ella fue testigo de los rugidos y las sangrientas batallas de los caballeros de sangre de dragón, quienes lucharon desesperadamente, cortando los cuellos de esos monstruos fusionados, solo para obtener una forma nueva y más fuerte. Ella observó cómo la ciudad de la Alabarda helada comenzó a encender la llama helada, activando la barrera de frío extremo, y las esferas de explosión mágica de cristal helado cayeron del cielo, congelando los cadáveres de la familia devorada por gusanos en esculturas de hielo destrozadas.
¿Pero qué diferencia hubo? J-E, 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 ja, 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 ja. La bruja de la desesperación soltó una fuerte carcajada, una risa distorsionada como los temblores en el pecho de alguien que se ahoga. Se tapó la boca, temblando de emoción, como una niña ansiosa por ver el final. Esta es mi carta del triunfo, murmuró con la voz llena de euforia lasciva. Un veneno más puro que toda la magia, la resurrección de los muertos. Por supuesto, acarició suavemente las articulaciones inquietas del trono. Este veneno no se puede propagar a voluntad, solo se puede activar después de absorber suficiente energía de la muerte. Pero ahora, sus ojos reflejaron las figuras caídas en la llanura nevada del campo de batalla, es suficiente para tomar todo el territorio del norte. ¿Cuántos días más podrá resistir Ciudad Alabarda de Hielo? 3. ¿O 5? Extendió la palma de la mano, como si estuviera derribando la última barrera del imperio, y una sonrisa traviesa apareció en la comisura de sus labios. Más que suficiente. Suficiente para cultivar más nidos madre, suficiente para sembrar este regalo del juicio final en el corazón del imperio. La capital imperial, todo el imperio, todo se convertirá en mi vivero e incubadora. Las cenizas del imperio son la mejor tierra. El nido de la madre del apocalipsis eventualmente barrerá el mundo entero, tomando posesión de lo que ustedes llaman orden, dioses, linajes, juramentos. Uno por uno, desollados, lavados con solución de hueso, deconstruidos y luego inyectados con embriones de insectos. Ella se levantó, su figura esbelta como el jade, su larga cola arrastrando un camino carmesí por el suelo, como una diosa descendiendo o un demonio besando la tierra. Estoy un paso más cerca del apocalipsis. Esperad y veréis, cada uno de vosotros, vivos, muertos, recordados, olvidados, un día seréis un plato en mi banquete. La risa resonó de nuevo, frenética, alegre, llena de expectativa, como la de un noble sumo sacerdote preparando el bautismo de un niño para el mundo. Ciudad de la Alabarda de Hielo, mansión del gobernador. Afuera, resguardada del viento y la nieve, la gigantesca puerta se abrió de par en par. Dentro de la sala de reuniones aún permanecían tenues luces amarillas que iluminaban las banderas de batalla manchadas y las inscripciones rúnicas mágicas en las paredes de piedra. En el centro ahora se encontraba una antigua mesa de conferencias de piedra, cuyas patas aún tenían grabadas las runas simbólicas del imperio, pero su superficie ya estaba cubierta de grietas causadas por años de guerra. En el centro estaban incrustados el escudo de armas imperial y el escudo de armas de la Alabarda de Hielo, que simbolizaban el nivel de deliberación en curso, el consejo de guerra más alto del imperio. Había una enorme lámpara de araña en el techo, y rayos de luz fría colgaban desde arriba, iluminando cada rostro solemne. Las pesadas cortinas estaban firmemente corridas, y barreras mágicas bloqueaban el viento y la nieve. Solo el débil rumor en la distancia y el temblor ocasional del suelo recordaban a todos que el campo de batalla no estaba lejos de la ciudad. La gente llegó una tras otra. Los comandantes superiores llegaron a toda prisa, vestidos con capas rojas y negras y expresiones graves, junto con archimagos cuyas túnicas estaban manchadas de nieve. También había algunos asesores con uniformes estándar de la capital imperial, cuyas expresiones contrastaban claramente con las de los generales locales, como si todavía no hubieran comprendido la situación en medio del caos. Lois también encontró discretamente un lugar para sentarse en un rincón. No tenía ningún estatus oficial y no era un oficial dentro del sistema de Ciudad Alabarda de Hielo. Teóricamente, no estaba calificado para participar en una reunión de tan alto nivel. Pero esto fue organizado especialmente por el duque, que lo cultivaba intencionalmente. Cuando Cayo entró en la sala de reuniones, su mirada se posó en Luis, reconociendo a su hermano menor. Le guiñó un ojo, pero no dijo nada más. Al fin y al cabo, ahora no era el momento para bromas. Cada persona que entraba en la sala llevaba consigo una emoción compleja. Una premonición, confusión, ira y mucho más, la batalla decisiva se acercaba rápidamente. Nadie habló en voz alta, nadie intercambió palabras amables. La gente simplemente asintió en señal de comprensión tácita y luego, en silencio, se sentó, con la mirada fija en la silla principal, todavía vacía. Entonces se oyeron pasos pesados. El duque Edmond, envuelto en una capa, entró lentamente en el salón. Su cabello plateado en las sienes parecía cubierto de hielo a la luz de la lámpara. Ocupó lentamente su lugar en el asiento principal, todo su ser como una montaña, firme y silencioso, pero el aire en todo el salón de reuniones de repente se volvió más pesado. Están todos aquí, dijo lentamente, recorriendo con la mirada cada rostro antes de posarse en él con pesadez. Ahora, nadie dudará de lo que nos espera. Nadie respondió. Porque nadie se atrevía a definir fácilmente la escena que habían presenciado, cadáveres resucitando, uniéndose y volviéndose a ensamblar, la casa devorada por el gusano hirviendo como olas de sangre. La tierra como el lecho de parto del dios de la muerte. Capítulo 227. Conferencia de preguerra. El viento y la nieve no podían disimular la pesada atmósfera, aunque aún no habían sonado los tambores de guerra, el aire ya estaba cargado de opresión. Desde el comienzo de la conferencia, el duque Edmond no perdió tiempo en bromas. Simplemente se sentó a la cabecera de la mesa, levantando ligeramente la mano, con una voz tan serena como la escarcha y la nieve. Caballeros, no hay necesidad de charlas vanas. Todos vieron la situación afuera. Su voz no era fuerte, pero atravesó cada rincón de la sala de conferencias, como un picahielos perforando el corazón de todos. Esto no es una batalla, es una catástrofe que podría acabar con el mundo. Nadie en la sala habló, solo el rumor distante de la fortaleza mágica resonó en respuesta. Así que hoy solo discutiremos una cosa, cómo poner fin a todo esto.
Mientras hablaba, lentamente volvió su mirada hacia un punto oscuro a su lado. Para este propósito, invité a esta persona. Esa figura emergió lentamente de las sombras, saliendo a la luz. Era un ser envuelto en una capa mágica azul oscuro con estampado de estrellas. La capa brillaba como el cielo nocturno, con estrellas apareciendo constantemente en sus bordes, para luego desvanecerse en el vacío. No anunció su nombre ni fue presentado. Ni siquiera el duque reveló sus orígenes. Pero nadie lo cuestionó, ya que su aura por sí sola indicaba que era una fuerza innegable. Todo su rostro estaba envuelto en una fina capa de niebla. Incluso estando a su lado, era imposible discernir sus rasgos, solo intuir que la niebla parecía rechazar la vista y, más aún, la comprensión. Allá donde iba, el aire parecía distorsionarse ligeramente, como si una aura antigua, atravesando el tiempo y el espacio, hubiera descendido silenciosamente. ¿Quién es esta persona?, murmuró un joven funcionario de la capital imperial. Nadie respondió. Aureliano no les hizo caso. Simplemente se quedó allí parado y fue directo al grano. El nido madre original era simplemente un organismo parásito mágico de bajo nivel. Produjeron pequeños insectos que intentaron controlar los restos de sus anfitriones, utilizando los cadáveres para alimentar el nido madre y generar la siguiente generación. En su estado primitivo, solo podían controlar una rata salvaje y un gato en descomposición, que no representaban ninguna amenaza para el mundo. En ese momento, hizo una breve pausa. En la sala de conferencias, varios funcionarios de la capital imperial mostraron expresiones pensativas, mientras que las cejas de los exgenerales y caballeros se fruncieron gradualmente. Pero el actual nido madre ya no es un simple parásito. Su reproducción, expansión y sensibilidad mágica han superado con creces cualquier construcción nigromántica registrada en la historia. La única posibilidad es que haya sido guiado, catalizado e imbuido artificialmente con magia negra ancestral. Esta declaración provocó que muchos oficiales dejaran escapar un suspiro discreto y las expresiones de los miembros del cuerpo de archimagos cambiaron drásticamente. Este es un monstruo, moldeado, artificialmente, añadió Aureliano con calma. Extendió lentamente un dedo y golpeó suavemente la mesa. Por supuesto, por fuerte que sea, su base sigue siendo esa estructura simbiótica del espíritu insecto. Mientras el nido madre sea destruido, todos los miembros de la familia devorada por gusanos conectados a él morirán debido al colapso de su núcleo espiritual. Esto se ha demostrado en combate real. Tan pronto como terminó de hablar, varios comandantes de alto rango de la Legión Sangre de Dragón y la Legión de Hierro Frío asintieron en señal de acuerdo. De hecho, durante la erradicación de un nido madre, nuestro bando presenció la congelación instantánea de todo un frente tras la destrucción de un nido, recordó un exgeneral. Estas lombrices, devoradas por los gusanos, parecían como si les hubieran vaciado la médula, ni siquiera podían moverse. Si fuera un nido madre común y corriente, estaría bien, dijo Cayo Calvino con voz grave. Pero lo que enfrentamos ahora es lo más fuerte y extraño de todo. Aureliano ignoró los susurros de los asesores y generales que lo rodeaban. Simplemente habló lentamente, con voz baja e indistinta, como si emanara de un abismo. Llamemos a este nido madre el nido madre más fuerte, punto. Su tono era impasible, como si estuviera afirmando un hecho irrelevante, pero cada palabra pesaba en el corazón de todos, incluso desarrolló una cierta habilidad, llamada niebla de la muerte. Por un momento, hubo un breve silencio en la sala, seguido de un murmullo débil y apresurado. ¿Niebla de la muerte? ¿Te parece muy peligroso? ¿Qué es exactamente? Los funcionarios y generales, poco versados en magia, intercambiaron miradas, muchos de ellos sin siquiera comprender el significado de la expresión. No habían tenido mucho contacto con la magia y, basándose solo en las palabras, muerte y niebla, intuían peligro, terror y una extraña sensación de poder. No hubo ninguna explicación sobre el origen del hechizo, ni ninguna discusión sobre su estructura mágica, porque no lo entenderían, ni tampoco lo necesitaban. Aureliano simplemente levantó la mano y una masa de niebla oscura y sombría apareció en el aire. En medio de la niebla, un rostro cosido emergió vagamente, un ojo aún abriéndose y cerrándose, la boca del otro lado llorando, como un niño, como un anciano, y alrededor de la imagen. Los miembros retorcidos de la familia devorada por gusanos se reunieron. La niebla de la muerte, en esencia, es una habilidad prohibida que trasciende el espíritu y la carne. Ella puede reconstruir cualquier resto, ya sean miembros amputados, huesos rotos, placas de armadura destrozadas o incluso un charco de sangre. Siempre y cuando no se incinere por completo se puede remodelar. Los individuos reunidos perderán su identidad original y se convertirán en extensiones de la voluntad del nido madre, que es lo que veis, el tipo de monstruos fusionados que no se pueden explicar con el sentido común. Los rostros de las personas que los rodeaban se fueron poniendo pálidos poco a poco. Y esta niebla negra, el tono de Aureliano se tornó ligeramente más serio, no es una mera obstrucción visual. Posee capacidades extremadamente fuertes de contaminación mental, perturbando directamente el pensamiento cognitivo, induciendo alucinaciones y miedo. Al mismo tiempo, es un gas corrosivo continuo que corroe las estructuras mágicas y las células físicas. Y lo que es más importante, esta niebla no se puede disipar. Algunas personas incluso mostraron sutiles expresiones de horror en sus rostros. Vimos todo esto en el frente. La voz de Gaius Calvin rompió el silencio. Una sola carga nos costó más que 10 caballeros de la Legión de la Sangre de Dragón, todos poderosos y de alto nivel, pero estos monstruos simplemente no mueren. Les cortamos la garganta y les crecen otras nuevas. Córtales las extremidades y los huesos rotos podrían recomponerse. Aplasta sus cabezas y emergerá el cerebro de otro miembro de la familia devorada por gusanos. Si matas a uno, se partirá en 3 pedazos y podrías tener 3 nuevos. Un joven comandante preguntó con voz ronca, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos luchando hasta la muerte?
Parece completamente inútil, ¿verdad? Aureliano lo miró en silencio, con el rostro aún indistinto bajo la niebla. Entonces, la única solución es destruir el nido madre. Para evitar esto, la única forma es matar al nido madre más fuerte. Se hizo un silencio sepulcral, pero nadie objetó. Basándose en su experiencia y en las habilidades persuasivas del archimago, todos sabían que esta era la única solución. El duque Edmond asintió con un tono firme pero autoritario. Gracias por la información, Su Excelencia. No se dirigió a él como hechicero supremo ni por su nombre, ya que fue la otra parte quien solicitó un trato simple. Hizo un ligero gesto con la mano, indicando que el siguiente general debía hablar. General Rudolf, por favor, infórmenos sobre la situación específica en la línea del frente. Este era el comandante adjunto de la Legión de Hierro Frío, un viejo general vestido con una armadura pesada con un patrón de hielo. Se puso de pie, con los ojos tan profundos como picos de hielo, y su declaración inicial fue como un golpe de martillo. Se ha confirmado que el nido de la madre más fuerte se encuentra en las profundidades de la montaña Alabarda de hielo. Y, según informes del campo de batalla, el cuerpo principal del nido madre no puede moverse con rapidez. Depende principalmente de los túneles de insectos para expandirse. Detectamos que parece avanzar lentamente, pero su cuerpo principal está oculto a gran profundidad, con un camuflaje estructural extremadamente fuerte y barreras mágicas. Un escuadrón de decapitación compuesto por caballeros extraordinarios intentó acercarse. El general hizo una pausa y su ojo tembló. Pero antes de que pudieran siquiera hacer contacto con el núcleo del cuerpo principal, fueron completamente aniquilados. Nadie sobrevivió. Sus ataques ni siquiera lograron arañar la capa exterior del nido madre. Al instante, toda la sala de conferencias quedó terriblemente silenciosa. La nuez de Adán del asesor más joven subió y bajó, y él inconscientemente tragó saliva con fuerza. ¿Eran estos caballeros extraordinarios? Sí, asintió Rudolf, con expresión gélida. Pero murieron en un contraataque sin siquiera romper un tentáculo. Esto indica que ni siquiera un caballero de la cumbre podría penetrar la capa exterior del nido madre. Después de presentar algo de información básica sobre el nido madre, regresó a su lugar y sonó otra voz profunda. Un mayordomo, de pelo blanco y abrigo descolorido, se levantó lentamente. Nos estamos quedando sin existencias. Una frase rompió el corazón de todos. Los suministros son cruciales, dijo, abriendo el pergamino en su mano, con las yemas de los dedos ligeramente temblorosas. Un tercio de la reserva de munición de cristal frío se ha consumido. Las reservas restantes son insuficientes para resistir 3 ataques a gran escala. El horno de cristal mágico solo puede mantener la protección de la formación principal durante 7 días. Después, solo podremos contar con piedras de alma de emergencia para mantener zonas defensivas parciales. Miró al duque y a Arturo, su voz tan clara como un clavo de hierro. Los recursos físicos están casi agotados. Puntas de flecha, materiales para reparar armaduras, pociones de aura de combate, runas de purificación, casi todos los artículos han caído por debajo del nivel de alerta. Los recursos energéticos también se están desplomando. 2 de las 17 fortalezas de regulación mágica ya han sido desactivadas, y las 15 restantes solo pueden operar de forma rotatoria. Y comida, hizo una pausa, su mirada recorrió a los funcionarios de la capital imperial vestidos con lujosos uniformes. Con el plan de distribución actual, la ciudad de la Alabarda helada no durará más de 15 días. El aire se solidificó instantáneamente. Ya basta de susurros, ya basta de ruido de papeles y bolígrafos, solo silencio. En ese momento, no se necesitaban más datos ni gráficos, ni largos informes de batalla. Todos vieron y comprendieron. Si la ciudad de Frostalberg fuera invadida, un infierno que se retuerce lentamente y genera destrucción y locura ciertamente no se detendría allí. Millones de muertos se convertirían en sus lenguas y garras, y la familia devorada por gusanos avanzaría como una ola a través del territorio del norte, dirigiéndose directamente al corazón del imperio. No solo una derrota, sino un colapso total de la civilización. Y la ciudad de la Alabarda de hielo era la última puerta en pie a la entrada del infierno. Todos los que estaban sentados a la mesa, ya fueran nobles, funcionarios, magos o consejeros, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas en ese momento. En medio del silencio, fue la voz del duque Edmond la que rompió el aire helado. Se puso de pie, como una pared fría y de hierro, frente a la mesa. Por lo tanto, su voz era severa, pero sus palabras transmitían una firme determinación. Debemos resolver esta situación en el nido madre lo más rápido posible. Esto no puede continuar. Como comandante supremo del territorio del norte, el duque Edmond tomó medidas decisivas y rápidamente comenzó a emitir órdenes. Fase 1. La línea defensiva de la ciudad Alabarda de hielo, guiada por magia, desatará una tormenta de cristales de hielo a máxima potencia, coordinada con catapultas y cristales mágicos explosivos continuos, para debilitar progresivamente la casa devorada por gusanos. El objetivo es romper el sistema de defensa y crear una abertura para el avance enemigo. Sí. El oficial de defensa de la ciudad de la Alabarda de hielo se puso de pie de inmediato, respondiendo con una rotunda afirmación. Segunda fase. La Legión de Sangre de Dragón y la Legión de Hierro Frío iniciarán el plan. Escuadrón rompedor de núcleos. Punto. Esta vez, el propio Arturo asintió. 10 escuadrones de decapitación, 10 hombres por escuadrón, todos compuestos por extraordinarios caballeros de alto rango, liderados personalmente por mí, Gaius Calvin, y por su excelencia el duque. Nos abriremos paso hasta el núcleo del nido madre, destruyendo su núcleo de conciencia y su núcleo de regeneración. Lo estamos apostando todo. Una pequeña exclamación de asombro recorrió la sala de conferencias. Los 3 caballeros del pico, que lideraron personalmente el ataque, representaban una de las fuerzas más poderosas disponibles en el imperio.
Pero Cayo Calvino se puso de pie, con el ceño fruncido y la voz profunda. Teóricamente es factible, pero nunca lo hemos intentado antes. Miró a su alrededor con una extraña vacilación en la voz. El poder defensivo del nido de la madre supera con creces el sentido común. 3 caballeros extraordinarios lanzaron un ataque coordinado, desplegando toda su aura de combate, pero no pudieron desgarrar ni la mitad de su caparazón. Eso no es un caparazón, es una fortaleza viviente. Además, puede expulsar continuamente niebla negra, reconstruir cadáveres, regenerarse e incluso corroer su propia aura de combate. Concluyó con voz grave y mirada pesada. Para ser franco, incluso un caballero de élite probablemente tendría dificultades para infligirle un daño sustancial. Ni siquiera pudimos penetrar su caparazón. El aire se volvió estancado y sofocante nuevamente. Alrededor de la mesa de conferencias, los rostros estaban desfigurados por las sombras proyectadas por la luz de la lámpara. Nadie habló, como si incluso su respiración estuviera contenida dentro de ese pesado salón de piedra. Finalmente, alguien habló. Dada la actual situación de los recursos, podemos intentar un ataque con catapulta en 3 etapas. Primero, lanzar bombas de cristal frío para congelar el exterior de la casa devorada por gusanos. Luego, usar piedras de choque para crear brechas. Y finalmente, lanzar martillos pesados y afilados para concentrar el fuego en los puntos débiles del caparazón del nido madre. El orador era un oficial de Estado Mayor, con tono cauteloso mientras señalaba la ruta de ataque dibujada en un pergamino. Su plan era exhaustivo, tácticamente sólido e incorporaba los recursos de fuego existentes en la ciudad a la barda de hielo. Pero entonces, otro oficial táctico de la Legión de Sangre del Dragón negó con la cabeza. Eficaz, pero inútil. Golpeó la mesa de piedra con su dedo calloso y dijo con voz grave, estas casas devoradas por gusanos, una vez reconstruidas, no temen los impactos, y el nido madre ni siquiera se mueve. Solo se arranca la capa más externa del caparazón, y simplemente crece otra. Otro oficial táctico de la capital imperial se puso de pie. ¿Podemos inducirlo a moverse? ¿Inducirlo a exponer su estructura central? Un cebo, se burló Cayo Calvino. ¿Con qué pretendes atraerlo? La voz del oficial táctico se quebró inmediatamente. Los siguientes 10 minutos fueron caóticos. Alguien sugirió construir sistemas explosivos para minería profunda, con el objetivo de penetrar el nido subterráneo de insectos utilizando tubos de detonación remachados. Alguien sugirió fusionar todos los cristales fríos restantes para crear un cono perforante, intentando golpear el núcleo con un solo golpe. Alguien incluso sugirió desmantelar el horno principal del núcleo mágico de la ciudad de la alabarda helada y detonarlo en reversa para crear un colapso de energía mágica. Estas propuestas fueron presentadas una por una y rechazadas una por una. Todas eran imprácticas, o faltaban suministros, o las condiciones de ejecución eran demasiado duras, o simplemente era imposible acercarse al núcleo objetivo. Y si no se puede penetrar el proyectil, todo es pura palabrería. No hay suficiente personal, no hay suficientes ventanas e incluso el equipo táctico utilizable es escaso. A menos que acumulemos vidas. La voz provenía de un oficial superior del equipo de East Albert City. Su cabello era blanco, pero su voz no temblaba, era tan tranquila como la de un pozo seco y antiguo. Solo nos queda una opción. Que los 10 escuadrones más fuertes llamen la atención y despejen el camino. Todos los caballeros restantes, armados con explosivos, lanzarán un ataque total, sacrificando sus vidas por la muerte del nido madre. Eso no fue una sugerencia, fue un cálculo suicida. La sala quedó repentinamente en silencio. Ni siquiera los asesores de alto rango de la capital imperial hablaron. O fruncían el ceño, agachaban la cabeza o murmuraban y se tragaban las palabras que querían decir. Eran palabras que ni siquiera ellos mismos querían pronunciar. Apilando vidas. Estas palabras eran un crimen en tiempos de paz, pero cuando el nido madre estaba a punto de dar a luz el infierno, eran el último recurso. Entonces, en el silencio, una voz joven sonó desde la esquina. ¿Qué tal si probamos mi método? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 228, Ataque. Cuando todos los planes tácticos fueron rechazados uno por uno y el silencio estaba a punto de apoderarse de la sala de reuniones, una voz joven resonó desde un rincón. ¿Qué tal si probamos mi método? Todos giraron la cabeza al unísono. El dueño de esa voz era un joven sentado en un rincón discreto. Llevaba un uniforme militar sencillo, de color gris oscuro, sin ninguna marca identificatoria. Solo el emblema del territorio de la marea roja en su muñeca, cuyo significado pocos conocían, revelaba su identidad. Louis, murmuró un oficial de Estado Mayor de la Legión de Hierro Frío. El yerno del duque Edmond, el joven vizconde del norte. Tengo una especie de bomba mágica, dijo Louis, levantándose lentamente y con tono tranquilo, que puede dañar eficazmente el caparazón del nido madre. La he probado varias veces en combate y tiene un efecto milagroso en el nido madre. Una sutil vacilación y una risa apagada llenaron inmediatamente el aire. ¿En serio? ¿Una bomba mágica capaz de penetrar la armadura del nido madre? Un asesor con uniforme militar a medida para la capital imperial y barba corta soltó una risita discreta. ¿De qué tierra ancestral desenterraste semejante artefacto? Antes de que terminara de hablar, varios asesores ya habían comenzado a susurrar, y de vez en cuando se les escapaban frases ligeras y casuales. Él solo estaba actuando, el gobernador realmente lo juzgó mal. ¿Son realmente tan malos los discípulos de las 8 grandes familias ahora? El norte está verdaderamente terriblemente desolado, hasta el punto de que incluso están surgiendo fantasías tácticas de este tipo. Pensé que íbamos a escuchar algunas estrategias reales. Algunos llegaron incluso al extremo de mostrar expresiones de desprecio sin ningún disimulo.
Para ellos, Luis no era más que un joven noble inexperto que dependía únicamente de su derecho de nacimiento. ¿Cómo se atreve ahora a interrumpir esta reunión estratégica de alto nivel? Él solo estaba tratando de atraer la atención y conseguir la atención de todos. Pero Lois, bajo la mirada de todos, no mostró ninguna vacilación en su expresión. No estoy bromeando, dijo Lois sin mostrar ni humildad ni arrogancia. Al escuchar las confiadas palabras de Lois, la risa disminuyó levemente, pero aún así, pocos le creyeron. En ese momento, el duque Edmond habló lentamente. Entonces, ¿tienes un dispositivo de demolición listo y sabes que puede penetrar eficazmente la carcasa del nido madre? Sí, asintió Lois. La mirada del duque Edmond se fijó en Luis, que estaba allí de pie. Miró al joven sin parpadear, como tratando de discernir alguna falsedad o defecto en su expresión tranquila y serena. Lamentablemente no había ninguno. Luis permaneció de pie, sin mostrar ni el más mínimo indicio de ansiedad por demostrar su valía. Edmond no podía dejar de recordar varias cosas sobre Lois. Este joven nunca se ganó la confianza de nadie alardeando. Él simplemente convirtió cada promesa en realidad. Es más, fue de hecho uno de los pocos señores del condado en el norte que logró mantener la marea roja bajo control. Aunque este dispositivo de demolición pareciera absurdo. En la situación actual, cualquier cosa remotamente útil era algo bueno. Aunque la probabilidad sea solo del 1%, Edmond rompió el silencio lentamente. En la situación actual, es útil. Miró al registrador a su lado con calma. Incluye el plan de demolición de Lois en este plan de combate, como medida de seguridad. Lois mismo coordinará los recursos y dirigirá la ejecución. Al oír esto, una atmósfera sutil se extendió por un rincón de la sala. Algunos asesores de la capital imperial ni siquiera se molestaron en ocultar su desdén, emitiendo descaradas quejas con expresiones de puro desprecio. J.E., claramente es para salvar las apariencias del yerno, ¿no? Algunas personas asintieron levemente, con una expresión de cómo se esperaba en sus caras. Bueno, si falla, no perjudicará la batalla. Solo será una forma de aliviar la picazón del nido madre. Otros ofrecieron una sonrisa ambigua, como si finalmente entendieran por qué el duque había insertado esa orden inexplicable. ¿Y Luis? No dijo nada, solo exhaló silenciosamente en su corazón. No solo por los méritos militares, el estatus y el prestigio que estaba a punto de obtener. Pero lo más importante era que era necesario poner fin rápidamente a la incubación del nido madre, acabar con aquella boca del infierno que se expandía silenciosamente. La guerra no debería durar mucho más. Los recursos de la ciudad de la Alabarda de Hielo no durarían tanto, la gente del norte no duraría tanto, y ni siquiera la voluntad de los caballeros duraría tanto. Así que ahora era el momento. Ha llegado el momento de dejar que el mundo sea testigo de lo que es el verdadero arte explosivo. Con este breve interludio la reunión volvió brevemente a la calma. Pero la atmósfera había cambiado sutilmente. La feroz confrontación del pasado ha desaparecido, al igual que las apasionadas exhibiciones de bravuconería del pasado. Porque nadie tenía un método mejor. El tiempo era corto, los recursos escasos, pero el enemigo continuaba reagrupándose e incubando el infierno fuera de las murallas de la ciudad. Esta fue una guerra sin alternativas. Y en ese caso, dijo el duque Edmond lentamente, en voz baja y decidida, procederemos con el plan actual. La legión de sangre de dragón avanzará y apuntará al núcleo del nido madre. Primero, probemos la bomba mágica de Lois, hizo una pausa. Si no funciona, recurriremos a una táctica de autodestrucción. Cuando su voz se apagó, no hubo aplausos ni vítores en la sala de reuniones. Solo silencio. No hubo duda sobre la decisión, pero todos entendieron lo que significaba. Muy bien, que así sea. Movilicen las tropas. Todas las unidades, prepárense inmediatamente. Los comandantes se levantaron uno tras otro, sus voces caóticas, pero rápidamente restablecieron el orden. Todos se dedicaron intensamente a sus respectivos roles, como una máquina de guerra, operando rápidamente a gran velocidad después de una breve alineación. Incluso los concejales que se habían burlado de Luis ahora guardaron silencio. Comprendieron que en esta batalla nadie podía ganar solo con palabras. La atmósfera pesada en la sala de reuniones aún no se había disipado y la gente se iba una tras otra. Luis estaba a punto de irse cuando, de repente, escuchó una voz sonriente detrás de él. «Lo hiciste bien, octavo hermano». Se dio la vuelta y vio a un hombre alto caminando hacia él. Sus ojos mostraban una intimidad familiar pero extraña. Cayo Calvino, el hijo mayor de la familia Calvino, un fuerte candidato para ser el futuro jefe de la familia, y también el vicecomandante de la Legión de Sangre del Dragón. En contraste con su comportamiento solemne y severo durante la reunión, su tono ahora era mucho más relajado y sus pasos transmitían una audacia natural, como la de un hermano mayor perdido hace mucho tiempo. «Octavo hermano», dijo Cayo, acercándose y dándole a Luis una palmada firme y sin contemplaciones en el hombro. «¿Tienes algo que decir? Oí en la capital imperial que estabas causando problemas, pero no esperaba que, en cuanto llegaste al norte, ya tuvieras un asiento en la reunión más importante». Luis sonrió levemente y asintió suavemente. «Simplemente confía en los rostros de mi padre y del gobernador». Cayo se quedó atónito y luego estalló en risas. Humilde. Mientras conversaban, salieron de la sala de reuniones. Cayo tomó un retrato de su colección de objetos personales y se lo entregó. «Mira esto». En el cuadro había una mujer joven de ojos tiernos que sostenía a un bebé que aún no podía abrir los ojos. Detrás de ella estaba Cayo, con su armadura ligera, sonriendo, una sonrisa que revelaba una rara ternura. «Tu cuñada dio a luz hace 2 meses». «Es un niño», dijo Gaius, con un tono aún más suave. «Nunca pensé que tendría un día así».
Lois miró atentamente el retrato y dijo en voz baja, parece mi cuñada. ¿Verdad? Gaius sonrió con orgullo. Sería terrible si se pareciera a mí. Hizo una pausa y de repente susurró, estoy pensando que después de esta guerra, los llevaré a casa para mostrárselos a mi padre. Al oír esto, Lois probablemente comprendió sus preocupaciones y lo consoló, estarás bien. Aún tienes que heredar la familia Calvin. Gaius se sorprendió y luego sonrió, ¿entonces te preocupas mucho por mí? Solo la verdad, dijo Lois suavemente, devolviéndole el retrato. Gaius recogió el retrato, se lo colocó de nuevo sobre el estómago y le dio otra palmadita en el hombro, no mueras tú tampoco. Octavo hermano, quiero que mi hijo te siga llamando, tío Luis, en el futuro. Con esto, saludó a Lois y se dio la vuelta para irse. La figura alta e imponente desapareció gradualmente y las luces de la sala de reuniones también se apagaron lentamente. Al día siguiente, antes del amanecer, el viento y la nieve todavía soplaban con fuerza. El cielo aún no estaba claro, pero el campo de entrenamiento al norte de la ciudad de la Alabarda de Hielo ya temblaba ligeramente con pasos pesados. Cientos de caballeros con pesadas armaduras escarlata permanecían solemnemente en formación. Eran la lanza más afilada del imperio, la Legión de Sangre del Dragón. En silencio, una figura vestida de negro y rojo caminó hacia la plataforma elevada. Se quitó el casco, dejando al descubierto un rostro firme y resuelto. No era otro que el vicecomandante, Cayo Calvino. Señores. Su voz era como un trueno que golpeaba el pecho de cada caballero. No voy a perder el tiempo con palabras. Todos sabéis por qué os he convocado aquí hoy. El enemigo al que nos enfrentamos no son tribus, ni rebeldes, ni algún general que pueda ser decapitado, sino un infierno en la tierra. Al oír que su voz se callaba, varios jóvenes caballeros en la primera fila no pudieron evitar agarrar sus largas lanzas, con su espíritu de lucha pulsando a través de sus cuerpos. Gaius hizo un gesto con la mano y continuó, esta operación es peligrosa, la misión más peligrosa que jamás hayamos emprendido. Los cadáveres, la niebla negra y los monstruos reensamblados que viste son solo un aperitivo. El objetivo es esa cosa oculta en las profundidades de la montaña. Ni siquiera nuestros 3 caballeros de la cumbre tienen la confianza suficiente para romper su armadura en un enfrentamiento directo. Pero no tenemos otra opción. Si no lo matamos hoy, mañana saldrá de aquí y se dirigirá a la capital imperial, arrastrando a su familia, hijos y camaradas al infierno. Somos la sangre del imperio, la lanza más afilada de su majestad el emperador. Incluso si nos retiramos, ¿quién en este imperio podrá permanecer en el frente? Durante el entrenamiento, la respiración se hizo más dificultosa y la moral se elevó como magma en erupción. Así que hoy solo hago una pregunta, ¿quién está dispuesto a seguirme, incluso a matar al nido de la madre? Juro seguirlo hasta la muerte. La respuesta estruendosa y uniforme sacudió instantáneamente todo el muro norte, y los patrones rojos de sus armaduras se iluminaron al unísono. Como si cada caballero hubiera encendido el fuego de la sangre dentro de sus cuerpos. Arturo, comandante de la Legión de Sangre de Dragón y el lanza más fuerte del imperio, estaba de pie junto a la plataforma elevada, con las manos entrelazadas tras la espalda. Examinó toda la formación con una mirada vacía. No ofreció palabras de aliento, no las necesitaba. Su presencia era el pilar más silencioso y, al mismo tiempo, el más poderoso. Sus miradas se cruzaron y Gaius asintió levemente. Al otro lado, sobre las murallas de la ciudad de la Alabarda de Hielo. El aire parecía congelarse. Una niebla oscura aún se agitaba en la distancia, como el aliento de la muerte expulsado a través de una fisura en la tierra, cubriendo el valle y casi tragándose todo el cielo. Ya no era un simple fenómeno natural, sino una catástrofe viviente. Máxima potencia. Reactor de llama helada. Con un rugido del comandante de defensa de la ciudad, el reactor llama helada, enterrado en las profundidades de las líneas eléctricas de la ciudad, entró en acción. Su núcleo de cristal mágico latía como el corazón de una bestia gigante, estallando en continuas explosiones de energía mágica. El torrente de energía se extendió rápidamente a través de la red de nodos ya instalada, barriendo toda la ciudad. Las 15 torres mágicas, originalmente 17, 2 de las cuales se extinguieron por falta de energía, mostraban intrincadas runas en sus cuerpos, y sus torres reunían arcos eléctricos de color azul hielo, convergiendo en el aire como una red tejida en una noche fría, formando finalmente una superbarrera colosal, translúcida y en forma de cúpula que entró en efecto. Por un momento, toda la ciudad de la Alabarda helada pareció despertar de su letargo, emitiendo una resonancia melancólica. Pero este despertar solo logró sostener el milagro por unos minutos. La temperatura del núcleo del reactor está aumentando, la potencia de salida está disminuyendo y está entrando en una sobrecarga extrema. Manténganlo a toda costa. Solo necesitamos preservar esta ventana de tiempo. Al mismo tiempo, las plataformas de catapulta en la muralla principal de la ciudad también se desplegaron, y filas de catapultas gigantescas extendieron sus estructuras con un rugido. Las rondas mágicas de Chilcristal se encendieron una tras otra, emitiendo silbidos agudos que cortaron el cielo oscuro. Auge. Las llamas azules en la cola dibujaron arcos, aterrizando precisamente en el centro del enjambre de insectos. La primera ola de explosiones desencadenó una tormenta que parecía una mezcla de niebla helada y carne. Los cadáveres de insectos en su camino se congelaron instantáneamente, mientras que los cristales destrozados esparcidos por la explosión eran como innumerables cuchillas de hielo voladoras, destrozando cualquier carne que no se hubiera congelado ya. Corriente fría como espadas, tormenta furiosa. En la primera línea del valle, en apenas unas pocas docenas de respiraciones, se abrió una estrecha grieta que conducía al corazón de la niebla negra. Pero eso estaba lejos de ser suficiente. Sigan bombardeando. Mantengan la supresión. Hay que abrir una brecha completa en 5 minutos.
No tenemos una segunda oportunidad. Los soldados que manipulaban las palancas gigantes estaban empapados en sudor frío, aunque estaban congelados bajo sus armaduras, ninguno de ellos dio un solo paso atrás. A lo lejos, la niebla negra se retorció y la marea de insectos se reagrupó. No se trataba de una simple colección de organismos, sino de un enigma maligno surgido del abismo. En esa niebla, como un horno de carne y hueso, se alzaban fragmentos de cadáveres destrozados, extremidades de insectos en descomposición e incluso restos congelados en esculturas de hielo. Todo empezó a torcerse, a luchar y a fusionarse. No estaban muriendo, sino más bien evolucionando. Un monstruo empalado en la pared de roca de repente dejó escapar una risa estridente, sus huesos se doblaron hacia atrás. Sus extremidades se rompieron y se volvieron a ensamblar en una forma de artrópodo completamente nueva, trepando de nuevo, incluso más rápido. Un cadáver de insecto, ya partido por la mitad, completó su restauración con la ayuda de un brazo cortado de un caballero de sangre de dragón caído cerca. Heredando los instintos de lucha del oponente y demostrando reacciones de esgrima extremadamente hábiles en su ataque sorpresa. No hacían distinción entre amigos y enemigos y tampoco eran exigentes con las cosas materiales. Miembros amputados de un camarada, sus propios cadáveres, trozos de insectos congelados, todo se convirtió en sus componentes. Se retorcían de dolor y emitían agudos llantos de bebé. Y aún así, la ciudad de la alabarda de hielo todavía luchaba, todavía rugía. La tormenta del cristal mágico aún continuaba furiosa, y toda la línea de defensa mágica de la ciudad de la alabarda helada desató todo su poder sin restricciones. Una energía azul mágica barrió el campo de batalla como una avalancha, y grandes cantidades de cristales mágicos que explotaban constantemente detonaron, cubriendo con precisión los espacios entre los ataques de la catapulta, formando múltiples capas de ondas destructivas. Cada ronda de explosiones destrozaba y recomponía la primera línea de la marea de insectos, pero también la impulsaba constantemente hacia sus límites. Fue una apuesta por la resiliencia y el tiempo. No estaban tratando de aniquilar la marea de insectos, eso era prácticamente imposible. Lo que tenían que hacer era forzar un paso para que las élites del imperio pudieran cruzar ese purgatorio tejido de carne, cristales de hielo y niebla negra. Tan pronto como terminó la séptima ola de bombardeos, el paso se abrió brevemente. En el centro de la tormenta, los cadáveres de los insectos dejaron de reagruparse temporalmente debido al frío glacial. La niebla negra, como una cortina rasgada, reveló una fisura, dejando al descubierto la tierra infinitamente retorcida y cubierta de carne debajo de la montaña distante, como el corazón del infierno. Ese era el verdadero objetivo de esta operación. El nido materno del apocalipsis. La orden estratégica imperial se dio al instante y las trompetas sonaron por toda la ciudad de la alabarda helada. Legión de sangre de dragón. Ataque. Legión de hierro frío. Formad y avanzad. En un instante, la puerta principal de la ciudad se abrió y un torrente de hierro brotó de ella. La legión de sangre de dragón, vestida con una armadura pesada y envuelta en un aura de batalla, avanzó como una marea furiosa, liderando el asalto a la grieta. La legión de hierro frío lo seguía de cerca. Su armadura de cuerpo entero en tonos azul plateado reflejaba un brillo silencioso y asesino en la fría luz. Esta era una vanguardia desesperada. Todos sabían que este podría ser un viaje sin retorno. El nido madre del apocalipsis era el núcleo de todo el enjambre de insectos. Entrar en él podía significar no regresar jamás. Pero aún así, nadie dudó. Porque eran el escudo más fuerte del norte y la lanza más poderosa del imperio. Por el imperio. Por la humanidad. Los gritos resonaron entre el viento, la nieve y la persistente energía mágica, hasta que el torrente de hierro se fusionó por completo con las profundidades del campo de batalla. Y en medio del torrente de sangre de dragón y hierro frío, un pequeño equipo de caballeros, pocos en número, empuñando dispositivos metálicos de formas únicas, lo seguía en silencio. Capítulo 229. Carga y explosión. En lo profundo del nido de la madre, el trono tejido con carne y caparazones de insectos abrió lentamente los ojos. En el centro del Palacio de las Pesadillas, una esbelta figura permanecía en silencio sobre el trono palpitante. La bruja de la desesperación llevaba un largo vestido carmesí que se extendía por el suelo viscoso y carnoso como una ola de sangre. Observó en silencio a los caballeros que emergieron repentinamente de la niebla, sus pupilas carecían de sorpresa, mostrando en cambio un ligero rastro de desprecio. Finalmente, se entregaron en mi puerta. Su voz era suave, cargada de cansancio, pero también de una extraña satisfacción, como si todo estuviera yendo según sus expectativas. Genial, todavía dudaba si debía dedicar más energía a atacar la ciudad. Déjame presenciar cuánto tiempo puede resistir la férrea voluntad del imperio antes de sucumbir. Con un ligero movimiento de su delgado dedo, innumerables monstruos con miembros cortados y espinas retorcidas se lanzaron hacia los caballeros que corrían por el campo de batalla. Algunos tenían más de una docena de extremidades, algunos estaban decapitados pero cubiertos de bocas abiertas. Mientras que otros eran simplemente piezas ensambladas a partir de 3 o 4 cadáveres de caballeros caídos, sus brazos cortados aún conservaban recuerdos, repitiendo los movimientos de espada de sus vidas anteriores. Su aparición provocó una resonancia caótica en las mentes de los caballeros atacantes. Los rostros de los camaradas caídos, los lamentos de los bebés que lloraban, las visiones de sus propios cuerpos siendo destrozados, todo parecía golpear directamente su conciencia. Eran adversarios físicos y tumores mentales. En medio de la formación de ataque, algunos caballeros comenzaron a gemir de dolor. Su aura de batalla se disipó y sus espadas largas se blandieron salvajemente en un intento de disipar las ilusiones que se arremolinaban en sus mentes. «¡Muerde ya! No lo pienses demasiado», rugió Gaius.
Una aura de batalla abrasadora lo envolvió, cubriendo su cuerpo como una armadura de fuego. Fue el primero en encontrarse con una bestia colosal, formada a partir de fragmentos de un solo cuerpo. Frente a él, su figura, como un trueno, rugía al asestar un golpe devastador. Está corrompiendo nuestros corazones. No permitamos que tenga éxito. Toda la formación aceleró al instante. Miles de caballeros imperiales de alto rango, con su aura de batalla como un fuego abrasador de chispas en la pradera. Se abrieron paso a través de la niebla, adentrándose con fuerza en ese infierno hecho de carne y sangre retorcidas. Pero no todos los guerreros eran tan intrépidos como él. Después de matar por la fuerza a un enemigo, un joven caballero vio una bestia con la cabeza de un antiguo camarada y un destello de terror apareció en sus ojos. Los monstruos atacaron furiosos, reconstruyéndose. No importaba en cuántos pedazos los cortaran, mientras aún tuvieran carne y sangre, podían retorcerse, desintegrarse y revivir en segundos, volviéndose aún más aterradores. Y cada vez que mataban a un enemigo, era como si estuvieran enviando personalmente a un camarada de regreso a las filas enemigas. ¿Nos convertiremos en lo mismo?, preguntó. Nadie respondió. Porque todos sabían que la respuesta era sí. Pero aún así, nadie dio ni un paso atrás. El aura de la batalla rugió como un trueno, las hojas de las espadas ardieron como fuego, las largas alabardas perforaron caparazones óseos y los escudos pesados destrozaron la carne infestada de gusanos. Fue un ataque final escrito con sangre y voluntad, un asalto irreversible. No importa si muero aquí, rugió un viejo caballero de cabello plateado mientras cargaba contra la horda de monstruos, cortando la columna vertebral de una bestia esquelética de 3 ojos. Pero una hoja afilada le atravesó el hombro izquierdo. No retrocedió, sino que se lanzó contra el monstruo y contra las profundidades de la muralla de la casa devorada por gusanos, sacando la bomba mágica de alta energía que llevaba en la cintura. En ese instante, su cuerpo se convirtió en el centro de un infierno furioso. Auge. Una explosión cegadora de calor estalló dentro de la carne del insecto, liberando una niebla de sangre que destruyó los trozos de carne retorcidos y reensamblados. El paso, que estaba a punto de ser cerrado, fue ensanchado a la fuerza 3 metros. Cambió su propia vida por espacio para que la siguiente persona pudiera llevar el equipo. Sigan adelante. No miren atrás, gritó un capitán de la Legión de Hierro Frío, con la armadura destrozada y la sangre brotando. Se arrodilló sobre una rodilla, apoyado en una lanza rota, luchando desesperadamente contra una bestia insectoide de 4 patas que cargaba contra él. Sabiendo que ya no era capaz de matar, presionó bruscamente un interruptor en su cintura en el último instante. Para el futuro. Se escuchó otra explosión ensordecedora. Una aura de batalla ardiente lo consumió, junto con su enemigo, destrozando un muro entero de carne y sangre. Ese día, los caballeros en el campo de batalla parecían haber olvidado lo que significaba atravesar las líneas enemigas con vida. Encendieron las mechas de sus bombas mágicas, no para protegerse, sino para despejar un camino, una por una. No una vez, no por casualidad, sino aproximadamente cada 10 pasos, un guerrero rugía y cargaba contra las filas enemigas, destruyéndose a sí mismo. Usando sus vidas para allanar el camino. Sus explosiones no fueron una elección desesperada, sino una maniobra táctica preestablecida. Fueron los detonadores vivientes de la batalla del Nido Madre, los soldados sacrificatorios de la carga mortal. Abran paso. Sigan abriendo paso. Caballeros que van adelante, úsenme como trampolín. No te detengas. Morimos para que puedas seguir adelante. En aquel camino forjado a sangre y fuego, los caballeros se detonaban uno a uno, como llamas de velas encendidas, iluminando el camino en la oscuridad. Los sonidos de las explosiones y los gritos se entrelazaban, haciendo temblar incluso al mismo infierno. Incluso si cada enemigo muerto renaciera y cada paso adelante requiriera pisotear cadáveres y la voluntad de los camaradas. Todavía apretaban los dientes, su aura de batalla ardía, sus largas alabardas cortaban el aire, sus ojos ardían como llamas. Solo en la destrucción pudo nacer la vida. Esto era morir por el imperio. Rugían de muerte, avanzando desesperados. Al otro lado de la colina, el equipo de demolición de Lois finalmente llegó al punto de despliegue. Más adelante, probablemente había una plataforma rocosa oculta, pero con una vista despejada, frente a la estructura central del nido de la madre del apocalipsis. Como una estatua colosal retorcida y entrelazada por dioses y demonios, con sus brazos levantados, en la postura de una virgen abrazando a sus fieles. Como para dar la bienvenida a toda vida que se acerca con un suave abrazo. Pero este abrazo solo conduciría todo a la muerte sin fin. La parte inferior de su cuerpo se había degenerado hacía tiempo en un enorme ovario carnoso y una cámara de incubación con vasos gruesos y pulsantes en forma de pilares que se retorcían constantemente. Enraizados profundamente en la tierra. Una neblina negra brotó de su cuerpo como una fuente de sangre, envolviendo el campo de batalla a su alrededor. El aire estaba cargado de susurros de corrosión e interferencia mental. Incluso desde la distancia, muchos jinetes sentían mareos y náuseas, tenían alucinaciones y zumbidos en los oídos. Ah, algo me susurra al oído, me observa. Varios caballeros de la Legión de Hierro Frío que estaban cerca soportaron la erosión mental, con gotas de sudor corriendo por sus frentes y sus rostros pálidos. Pertenecían a la élite más poderosa de los caballeros del norte, pero aún así sentían una presión indescriptible. Pero en ese momento, se dieron cuenta de algo aún más sorprendente. La expresión de Lois era completamente normal. El joven vizconde se encontraba en la ladera de la colina, aparentemente ajeno a la tensión mental, observando tranquilamente el terreno. Calculando la velocidad del viento e incluso proporcionando especificaciones técnicas en voz baja. Aunque estos caballeros de escolta no se atrevían a cuestionar las órdenes militares, albergaban una ligera insatisfacción.
También querían atacar en el campo de batalla, pero se les ordenó escoltar a un joven noble que no quería ir al frente. Entonces ahora incluso tuvieron que ayudarlo a instalar un lanzador de bombas mágicas. Frente a un nido madre tan poderoso que rayaba en lo divino, ¿podría esto realmente funcionar? Prefiero atacar con mi lanza, murmuró un caballero en voz baja. Lois practicó silenciosamente la técnica de meditación original en su cuerpo, calmando su espíritu como el agua, protegiéndose activamente de la contaminación mental liberada por el nido de la madre. Había notado, mientras estaba en el territorio de la marea roja, que la técnica de meditación original tenía un efecto milagroso contra los ataques mentales. No explicó nada, simplemente empezó a dar órdenes. Implementar la base triangular. Ajusta el ángulo. Su equipo de demolición de Red Tide comenzó a moverse rápidamente, instalando un tubo de lanzamiento modular de aleación de hierro frío en la ladera. Las patas del trípode se clavaron en la roca, demostrando estabilidad y eficiencia. A continuación, Luis abrió personalmente la pesada caja fuerte militar. Se retiró una bomba sellada con un aura de apocalipsis. La bomba mágica definitiva. Era incluso más grande y pesado que una bomba mágica grande. La carcasa metálica corta y gruesa contenía un líquido activo de color naranja rojizo, que era la pasta incrustante. Su concentración de energía mágica era deslumbrante, y débiles corrientes de luz, como venas, eran visibles incluso en su capa exterior, como el latido del corazón de alguna criatura. Mientras tanto, en la plataforma de observación de la muralla principal de la ciudad de la Alabarda de Hielo, varios funcionarios civiles también observaban la escena a través de telescopios. El oficial militar, que siempre había sido crítico, se burló y dijo con desdén a los nobles presentes: ¿Es este el llamado plan de la bomba mágica, del que todo el mundo ha estado hablando? ¿Es una ilusión pensar que esta cosa podría hacer estallar el nido madre? Es ridículo. En la ladera, Lois no respondió ninguna pregunta. Simplemente levantó su mano derecha lentamente. Carga completa. Objetivo fijado. Con un gesto de la mano, su voz sonó profunda y firme: fuego. Auge. Las llamas estallaron, la energía mágica rugió y la gigantesca bomba mágica suprema, dejando un rastro de fuego, atravesó el aire, transformándose en un meteoro carmesí, apuntando directamente al hipócrita rostro de Madonna del nido madre. En un instante, el nido madre pareció sentir como si se hubiera topado con un enemigo natural, activando instintivamente su respuesta defensiva más fuerte. Innumerables casas carcomidas por los gusanos salieron del nido de la madre, apilándose frenéticamente para formar muros protectores de varias capas de casas carcomidas por los gusanos. Y enormes paredes de carne emergieron del suelo, contorsionándose para bloquear el frente. El plasma de esporas fue secretado, entrelazándose en capas protectoras translúcidas en el aire, como capas de tejido biológico que intentaban envolver esta destrucción. Pero al instante siguiente, ¡boom! Se ha llegado a la zona cero. La bomba mágica suprema penetró el cuerpo del nido madre sin disminuir la velocidad, detonando instantáneamente. Los colores del mundo entero parecieron haber desaparecido, dejando solo un blanco abrasador. En ese instante, hasta el cielo se incendió. Todos los soldados en la ladera cerraron los ojos instintivamente, pero aún sentían el abrasador resplandor penetrar sus párpados. Esto no fue poca cosa. Así nació un nuevo sol. El punto de explosión de alta energía se transformó en una ola de fuego que envolvió el cielo y la tierra. El muro de cadáveres de insectos se vaporizó en un instante, sin tiempo siquiera para reaccionar. La gigantesca pared de carne y la capa protectora de plasma de esporas fueron rasgadas y penetradas como papel, incapaces de dejar siquiera marcas de quemaduras, solo cenizas arrastradas por la ola de calor. La tierra empezó a temblar. Las capas de roca en un radio de cientos de metros se derritieron al instante, transformándose en magma incandescente. El aire fue absorbido por la explosión, y el rugido llegó medio instante después, como un trueno apocalíptico. Justo en el centro del nido de la madre, un enorme agujero carbonizado y retorcido se abrió por la explosión. Las estructuras defensivas exteriores quedaron completamente destruidas y las estructuras del criadero, enterradas profundamente, comenzaron a desmoronarse. Aún más letal era la quema continua de la pasta de escamas de fuego. A altas temperaturas, se transformaba en serpientes de fuego infernales, penetrando profundamente en el nido de la madre, abrazando las estructuras de los tejidos regenerativos, impidiendo su reparación, provocando necrosis continua y propagando el infierno. Numerosas cavidades de subnidos, áreas de incubación de larvas y cámaras de parasitismo de huevos fueron incendiadas sucesivamente por la alta temperatura. Explosiones en cadena estallaron continuamente, una densa nube de humo se elevó hacia el cielo y los huevos de insectos y el plasma de esporas explotaron en el aire, transformándose en una niebla de sangre que se extendió por todo el campo de batalla. Escucha, ¡ah! En lo alto del cielo, el nido de la madre del apocalipsis dejó escapar un lamento que atravesó el cielo y la tierra. Su digna estructura con rostro humano, el rostro del pseudo dios compuesto por miles de rostros humanos, finalmente se hizo añicos a la luz de la hoguera. Fragmentos de insectos cayeron como una lluvia de sangre, y el rostro de la madre gritó y se desintegró por la alta temperatura, revelando su verdadera apariencia de carne en descomposición y escamas debajo. En ese momento, la bruja de la desesperación, que comandaba desde dentro del nido de la madre del apocalipsis, quedó atónita. Miró fijamente la capa exterior del nido de la madre, que había sido arrojado a un cráter profundo lleno de llamas intensas, y permaneció en silencio durante un largo rato. Eso es imposible. Susurró, la sonrisa en sus labios se desvaneció por un instante, su expresión vacía. Aquel meteorito humano había atravesado el futuro que había imaginado 1000 veces. ¡Maldición! De repente, volvió a la realidad, extendiendo el brazo en una mezcla de sorpresa y furia, señalando hacia el charco de carne y sangre detrás de él.
Invoca la fusión más fuerte, la más perfecta, gritó. Mantén el núcleo durante 13 minutos. Solo 13 minutos. Entonces podré repararlo. El charco de sangre rugió, e innumerables miembros y partes del cuerpo desmembrados se retorcieron a su orden. Un nuevo infierno estaba a punto de nacer. La luz de la hoguera aún no se había apagado y el suelo aún temblaba. Pero el impacto causado por esa bomba mágica suprema ya estaba claramente grabado en los corazones de todos. En lo alto de la muralla de la ciudad de la alabarda de hielo, el funcionario que acababa de burlarse de él abrió la boca levemente y su rostro palideció. Apenas podía creer lo que veía. Esto, explotó de verdad. Un funcionario cercano también se quedó atónito, murmurando, el rostro del nido madre, destrozado. Y para muchos otros que se burlaron del llamado plan de la bomba mágica de Lois, solo un pensamiento permaneció en sus mentes. Realmente lo logró. Toda duda, burla y desprecio desaparecieron en esa intensa luz blanca. El nombre de Lois quedó grabado en la mente de todos. Al mismo tiempo, el duque Edmond, que lideraba el ataque desde la línea del frente, también fue testigo del devastador golpe al centro del nido madre. Se detuvo abruptamente, mirando fijamente al nido de la madre del apocalipsis con su gigantesco agujero, con los ojos medio cerrados, un destello de sorpresa en ellos. Por supuesto, sabía que Lois no era un fanfarrón, pero no esperaba que realmente destruyera el nido de la madre. Parece que te subestimé, murmuró Edmond, y entonces su mirada se volvió más penetrante. Todas las tropas, avancen. El vicecomandante Gaius, más cerca de la línea del frente, vio todo muy claramente, presenciando de primera mano cómo la bomba perforaba el mar de insectos y destrozaba el núcleo como un meteoro de ira divina. Se echó a reír de inmediato. ¡Ja! Ese chico sí que lo hizo. Eso sí que es demolición. Síganme. Ataquen. Directo al corazón. Su risa fue como un trueno, elevando la moral de todo el equipo rompedor de núcleos a su punto máximo. Arthur, de pie justo detrás de él, con su armadura de batalla manchada de sangre, miró la herida en el mar de fuego y dijo fríamente. Muy bien. No necesitamos allanar más el camino, vayamos directo al grano. Edmond, Arthur y Gaius, las tres principales fuerzas de combate imperiales, se reunieron en la línea del frente en este momento, liderando al escuadrón 10 rompedores de núcleos en su asalto final. Detrás de ellos había casi un centenar de caballeros trascendentes de alto rango, su aura de batalla como un trueno, su espíritu de lucha en su apogeo. Esta unidad de asesinatos, cuyo nombre en código es rompenúcleos, había estado esperando mucho tiempo. Ha llegado el momento. Ataquen. Por su majestad. Por el imperio. Por todos los que murieron. El escuadrón de los 10 destructores de núcleos rugió al unísono. Sus figuras atravesaron las montañas de cadáveres aún ardientes y los mares de sangre, avanzando por ese abismo hirviente hacia el abismo interior del nido de la madre del apocalipsis. Este fue el ataque final. Era la daga de la humanidad, hundida en el corazón de un dios malvado. Capítulo 230. La muerte de la bruja. El cielo todavía estaba cubierto por una densa niebla negra como la tinta, como si una mano se cerniera sobre el mundo, negando toda luz. Y las persistentes llamas de la bomba mágica en el epicentro iluminaron todo el valle como el amanecer del purgatorio. Gritar. El nido de la madre del apocalipsis dejó escapar un grito de agonía que desgarró los cielos. Llamas abrasadoras perforaron el suelo, abriendo un camino hacia el abismo, con tierra carbonizada pavimentando el camino y bolsas de fuego aún ardiendo. Las puertas del infierno se han abierto de par en par. La densa niebla persistía, la niebla de esporas era como pegamento y el aire estaba cargado de sangre, descomposición y susurros misteriosos. No se necesitan más palabras. El duque Edmond, al frente, avanzó, su capa azul plateada ondeando violentamente, su largo escudo grabado con escudos familiares. Se giró para mirar a los caballeros detrás de él, que la sangre de cada uno de ustedes se transforme en el fuego del mañana de la humanidad. Cientos de jinetes detrás de él respondieron en voz baja, y sus sonidos convergieron en un cántico. Por su majestad. Por el imperio. Por todos los que se sacrificaron. Y por los que aún no han muerto. El choque de los metales fue como una lluvia repentina, la fricción de las armaduras se entrelazó y el aura de la batalla surgió en el aire, como un incendio forestal en la pradera. Arturo desenvainó en silencio aquella espada luminosa, cuyo filo brillaba débilmente con tonos dorados en la niebla negra. Al otro lado, Gaius entrecerró los ojos y contempló el enorme, retorcido y aún palpitante nido de la madre. Esbozó una sonrisa lenta y una aura de batalla carmesí surgió a su alrededor como el fuego de un horno. En ese instante, todo su cuerpo estaba cubierto por una pesada armadura carmesí, que parecía hierro forjado, como un dios de la guerra de acero emergiendo de un volcán. Talento de linaje, carga inmortal, activado. Gaius adquirió una resistencia casi invencible a los golpes por un corto periodo, aunque esto consumió una inmensa cantidad de aura de batalla. Sus pies temblaron y la tierra se agrietó. Se sumergió sin dudarlo en el pasaje sellado de Esporodermos, acompañado de una onda de choque atronadora, mientras la familia devorada por gusanos se dispersaba y las paredes de carne se desmoronaban. El nido madre del apocalipsis fue sacudido violentamente, creándose grietas. A medida que avanzaba, se formaban profundas fisuras de color carmesí en el suelo, como surcos de muerte. Rápido, síganos. Los caballeros detrás de él rugieron, cargando hacia adelante, con fluido de esporas hirviendo y miembros amputados salpicando tras ellos. Y en el otro lado, Bloodline Talent, War Gravity. Edmond habló en voz baja, y una aura de batalla de color azul hielo emanó de él, como si congelara el tiempo mismo.
El aire zumbó y, de repente, hordas de cadáveres de insectos se volvieron hacia él, como atraídos por algún polo magnético. Golpe. 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 Una fuerza inmensa golpeó el escudo gigante que estaba levantando, y la luz azul se hizo añicos, para luego reformarse rápidamente. Permaneció inmóvil, permitiendo que docenas de monstruos insectos avanzaran sin control, reteniendo por sí solo todo el flanco. Y date prisa, gruñó, su voz como acero forjado, destrozando los gritos de los cadáveres de los insectos. Los caballeros pasaron junto a él con los ojos llenos de un respeto indescriptible. Y Arturo, vestido con una armadura blanca plateada, simplemente continuó avanzando, como una espada dormida. Pero en sus ojos brilló una luz azul, pues ya había marcado y calculado todas las rutas posibles, movimientos enemigos, trampas de terreno y puntos de regeneración del nido madre que tenía por delante. Los caballeros avanzaron más a través del paso, solo para encontrarse con una verdadera pesadilla. Era un grupo de cadáveres de insectos fusionados. El primer monstruo emergió de la pared de carne, con 4 piernas, 6 brazos, la mitad de su cara la de una hechicera caída y la otra mitad la de un monstruo insecto que la mordió, dejando escapar risas estridentes y encantamientos. Levantó su mano y al instante se formaron varias lanzas de hielo, mientras que con su otro brazo blandía una espada larga para aplastar el suelo. Córtele el cuerpo, rugió un caballero, saltando y golpeando con su martillo de guerra hacia la columna vertebral de su oponente, solo para ser atravesado en el corazón por espinas de insecto que aparecieron de repente. ¡Ey! Rugió su compañero, blandiendo una espada llameante, y juntos cortaron a él y al monstruo en el charco de líquido de esporas. Luego detonó una piedra rúnica explosiva. ¡Auge! Una bola de fuego explotó en la plataforma rota, sacudiendo toda la pasarela. Y la siguiente ola de monstruos insectos ya estaba saltando a través del fluido de esporas. ¡No te detengas! El tercer grupo de caballeros bajó por otra escalera de carne y hueso. Un caballero blandía una lanza rota para detener a un monstruo mutilado, pero su brazo estaba partido por la mitad y la sangre brotaba como lluvia. Un caballero con un escudo pesado rugió a su lado, pero un tentáculo le atravesó el pecho y su aura de batalla fue extraída a la fuerza. ¡Ah! Soltó un grito desgarrador, todo su cuerpo comenzó a marchitarse, su aura de batalla fue absorbida por el torrente sanguíneo que fluía hacia su cuerpo fusionado. ¡Vete al infierno! Otro caballero dio un paso al frente, detonando repentinamente su núcleo mágico y haciendo pedazos al monstruo. En medio del rocío de líquido de esporas, solo un casco carbonizado rodó. El pasaje se estrechó, el fluido de esporas hirvió bajo sus pies y las paredes comenzaron a retorcerse y cerrarse, como si digirieran los objetos extraños invasores. El nido madre estaba aprendiendo sus movimientos, sellando todas las rutas de escape con paredes de carne mutante, tentáculos e innumerables monstruos hechos de cadáveres de insectos. Yo me encargo. Tú ve. Cuarto grupo, limpien esa bolsa de sangre de allí arriba. No me hagan caso, tiren las bombas incendiarias. Hagan volar todo por los aires. Los caballeros habían llegado a la segunda cámara, que estaba llena de montañas de cadáveres y una niebla de esporas parecida a la lluvia. En apenas 9 minutos habían caído 21, pero seguían atacando. ¿Cómo es posible? En lo profundo del trono de carne, la bruja de la desesperación abrió repentinamente los ojos. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus iris carmesí temblaban levemente, revelando inquietud y urgencia. El nido madre se estaba desmoronando y los enemigos se estaban acercando. No hubo tiempo suficiente para arreglarlo. Contenedlos, liberad todo lo que tenéis contra ellos. Su voz era suave, pero de una frialdad escalofriante. Hilos de seda de insectos se extendían desde las puntas de sus dedos, bailando salvajemente como cuerdas de marionetas. En un instante, cientos de monstruos hechos de cadáveres de insectos, como una avalancha de barro, llenaron la cámara del frente. Los despertaron a la fuerza, incluso mutilados o con conciencia incompleta, y los apilaron para formar un muro de carne. Bloquéalos. Aunque mueras, debes bloquearlos hasta la muerte. Al instante siguiente, el suelo tembló violentamente. La gravedad de la guerra, liberación total. Edmond rugió y un aura de batalla azul pálido se extendió a su alrededor como una ola gigante. Decenas de cadáveres de insectos que lo rodeaban se giraron hacia él, atraídos con fuerza, corriendo locamente como impactos de meteoritos. Boom. Boom, boom, boom. Levantó su gigantesco escudo, erguido como una roca inquebrantable en la niebla negra, permitiendo a las hordas enemigas avanzar como una marea, sin retroceder un solo paso. Date prisa. No durará mucho. Rugió un caballero. Pero en el segundo siguiente, las venas de la tierra se rompieron nuevamente. Ah, ja ja ja. Miren quién regresó. Esa risa salvaje, como el rugido de un carro infernal. Gaius reavivó la carga inmortal. Una armadura de batalla carmesí estalló como una explosión volcánica, brotando violentamente de su cuerpo, forjando una corriente de intención de batalla que quemó su alma. Sus ojos ya estaban inyectados en sangre, su rostro pálido como el papel, pero aún así sonrió incontrolablemente, con la voz ronca: hermanos. Quítense del camino. Los voy a atropellar. Boom, 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 boom. Cargó como un ariete, destrozando toda la casa devorada por gusanos, paredes de carne, charcos de líquido de esporas e incluso el mismo espacio frente a la cámara, transformándolos en un camino de grietas. Con cada paso el suelo se desmoronaba. A cada metro explotaba carne y sangre. Linajes subterráneos, como la tinta de un dios, trazaron un camino de muerte que condujo al final en la oscuridad. Y en ese momento, Arthur finalmente abrió los ojos.
No dijo una palabra, solo levantó delicadamente la espada luminosa que sostenía en su mano. Era una espada larga compuesta de luz dorada vibrante de alta frecuencia, cuyo filo temblaba levemente, como si sintiera un llamado predestinado. Talento de linaje, estilo cazador de luz, desbloqueado. Objetivo fijado. Susurró y toda su figura desapareció en una línea blanca en el aire. Auge. Una línea de luz blanca se sumergió en el pasaje cargado, siguiendo el camino de las grietas que Gaius había tallado con su vida, llegando al núcleo a la velocidad de la luz, como un dios volando por el espacio. Los cadáveres de los insectos no tuvieron tiempo de darse la vuelta, el fluido de las esporas no tuvo tiempo de ondularse, el aire no tuvo tiempo de vibrar. Su mundo estaba dividido en dos. La luz del arco aún no se había apagado, ni tampoco los pasos de Arturo. La espada luminosa, que llevaba la sangre de los enemigos y la voluntad de los camaradas, brilló, ascendió, se hundió y atravesó la cámara sellada, rompiendo las últimas defensas del nido de la madre. Se acabó, susurró, apuntando su espada directamente a las profundidades del trono, ese trono del juicio que latía con un ritmo sangriento. Sobre el trono temblaba la carne. En lo profundo del núcleo del nido de la madre del apocalipsis, la bruja de la desesperación finalmente se ha levantado. Con cada paso, su falda dejaba rastros de sangre, un vestido largo cosido con tela viva que no goteaba agua, sino un fluido de esporas cálido y viscoso. Su apariencia era andrógina, esculpida como la de una diosa de la belleza, pero completamente extraña. Su rostro mostraba una sonrisa burlona, pero en lo más profundo de sus iris se escondía ansiedad, ira y un toque de miedo. No deberías haber llegado tan lejos. Su voz era tan suave como la de una madre, pero tan hueca como la de una persona muerta. Con un simple movimiento del dedo, la seda de los insectos, como 1000 cuerdas de piano, cortaba el aire y las paredes carnosas de todo el nido pulsaban con ella, como el latido del corazón de un organismo gigante. Maldición de insecto, ola devoradora masiva, cortina negra, activada. Una marea de insectos negros y oscuros, como una ola abrumadora, se lanzó contra todos los invasores con una voluntad devoradora indescriptible. Con el objetivo específico de destruir el aura de batalla de los caballeros. Inmediatamente después vino el hechizo de interferencia mental, susurro de la cortina mental. Un susurro surgió de los huesos y de las profundidades de la tierra, y las pupilas de los caballeros se contrajeron, como si vieran su propia muerte inminente. Algunos vieron insectos atravesándoles el corazón, otros vieron los cadáveres de sus seres queridos tirados en medio del enjambre. Alto. Una voz clara como un manantial, pero con una solemnidad irreversible. Un rayo de luz estelar cayó del cielo, atravesando la niebla oscura en un camino luminoso. El hechicero supremo había llegado al nido de la madre del apocalipsis. Hechizo de rueda estelar. Aureliano levantó la mano, y 6 ruedas estelares mágicas descendieron del cielo, dando vueltas sobre el nido de la madre. Cada rueda estaba grabada con runas antigravedad y líneas de distorsión del espacio-tiempo. Giraron lentamente, afectando la estructura espacial de toda el área del nido de la madre, haciendo que todos los hechizos de teletransportación de la bruja de la desesperación se congelaran y detuvieran. La propia bruja fue encerrada a la fuerza. Mientras las ruedas mágicas zumbaban, la luz de las estrellas estalló. Aureliano entonces extendió su palma izquierda, y llamas estallaron desde dentro del círculo mágico, hechizo de estudio de fuego, vórtice de fuego. Como si un mar entero de lava hubiera invadido el nido de la madre, una tormenta de vórtice rojo abrasador estalló desde la cámara, incinerando los huesos, las almas y los núcleos de aura de batalla de los monstruos fusionados en espiral. Varios monstruos cadáveres polimórficos fusionados, que intentaban proteger a la bruja, ni siquiera tuvieron tiempo de luchar antes de convertirse en cenizas en las llamas. Al percibir la amenaza, la bruja de la desesperación inmediatamente lanzó una poderosa maldición oscura, hechizo de niebla negra, brote de maldición. Pero nunca imaginó que Aureliano ya estaba preparado. Inversión del vacío. Trazó una línea recta de magia de vacío con la mano derecha, y el espacio se abrió como un espejo, solo para volver a la normalidad. Todo el hechizo de la niebla negra se vio obligado a regresar a su origen, envolviéndola instantáneamente. El hombro y el cuello de la bruja fueron devorados de inmediato por su propio hechizo, abriendo un círculo de laceraciones de carne fresca y roja de insecto, de la que brotaban esporas. Aureliano no dijo nada, solo miró con desdén el nido de la madre, como si estuviera viendo un insecto. La bruja de la desesperación rugió, ¿crees que eso es todo lo que soy? Con eso, la parte posterior del trono se derrumbó y se agrietó repentinamente, las paredes de la cámara temblaron violentamente, agitando plasma sanguíneo y huesos rotos. Toda el área del trono se transformó en un vórtice de carne contorsionada, emitiendo gritos como susurros de estrellas. De repente, levantó el brazo y una sonrisa loca y santa apareció en la comisura de su boca. En el instante siguiente, su cuerpo explotó y se reorganizó, como si brotara de una piel humana. Un monstruo grotesco y enorme parecido a un insecto emergió lentamente. Era una larva del tamaño de un palacio, todo su cuerpo compuesto de carne de insecto translúcida en tonos blanco grisáceo, rosa y rojo oscuro. Su exoesqueleto expandiéndose y contrayéndose constantemente como si estuviera respirando, vasos sanguíneos expuestos en su superficie, emitiendo llamados de insectos con ecos de memoria mientras se retorcía. Decenas de tentáculos psíquicos parecidos a alas de insectos brotaron de su espalda, bailando como hilos viscosos, dejando maldiciones invisibles en el aire mientras se movían. Con cada movimiento de un tentáculo, el espacio vibraba como el agua y la realidad comenzaba a temblar y distorsionarse, como si todo el campo de batalla estuviera siendo arrastrado hacia una pesadilla. Rugió, lanzando conjuros como si fueran personajes vivientes que se retorcían y volaban por los aires. Soy el fin. Soy el destino. Lo primordial vaga en mi interior.
Una niebla oscura impregnaba el aire, los tentáculos danzaban y toda la cámara parecía haber sido tragada por el dominio de un dios insecto. Aureliano permaneció de pie en medio de las llamas y el fluido de esporas, con su capa ondeando y la luz de las estrellas condensándose en las puntas de sus dedos. Miró la larva gigante, con el ceño ligeramente fruncido, pero no se echó atrás. En un instante, ya habían intercambiado golpes varias veces. Void Reversal y Tentacular Soulite chocaron de frente, y el espacio se hizo añicos y colapsó como un espejo. Aureliano fue repelido varias veces, su capa chamuscada en el pecho y la sangre goteando de la comisura de sus labios. La bruja parecía hacerse más fuerte, obteniendo un eco divino con cada alma de caballero que absorbía, y todo el nido vibraba con un sonido estridente, similar al de un tambor. Sus tentáculos incluso perforaron el tejido mismo del espacio, atrapando a Aureliano en una ocasión. Pero Aureliano no entró en pánico. Mientras se veía obligado a acercarse a la barrera más profunda, extendió lentamente su mano, con un anillo mágico de color blanco plateado girando en la punta de sus dedos. Pasillo vacío, aparece. En el instante en que Aureliano susurró, todo el espacio del nido de la madre tembló violentamente. La luz de las estrellas se extendía bajo sus pies, extendiéndose en la distancia como el contorno de un hexagrama. De repente, el aire se hizo añicos y se abrió un pasaje recto, de color blanco plateado, que atravesó el caos y apuntó directamente al núcleo. Esta magia era extremadamente agotadora mentalmente. Después de lanzarla, Aureliano no pudo usar ninguna otra magia por un corto periodo. Pero eso fue suficiente, volvió a mirar al silencioso caballero de sangre de dragón. Arthur levantó lentamente la cabeza, la hoja luminosa vibró suavemente, como si respondiera a los latidos del corazón de su amo. Que el poder del linaje estalló con un rugido. Talento de linaje, estilo cazador de luz. Máximo aumento, desbloqueado. No rugió ni hizo ningún movimiento innecesario. Él simplemente dio un paso. El espacio quedó completamente aplanado, transformándose en una línea. Un solo golpe. Suave como un susurro, pero al mismo tiempo como un trueno que rasga el cielo. Ante los ojos de todos, una línea de luz blanca pura atravesó repentinamente la oscuridad, cortando todas las defensas, dominios y maldiciones de insectos construidas por la bruja. Arturo se transformó en un apóstol de la luz y, con una velocidad cercana al fin de los tiempos, hundió su espada en el corazón del apocalipsis. La hoja luminosa se hundió profundamente en el núcleo retorcido del insecto y, al instante siguiente, el cuerpo de la hoja vibró violentamente, resonando a una alta frecuencia. Las vibraciones se propagaron y todas las estructuras biológicas comenzaron a colapsar. No, no, no. La bruja de la desesperación gritó. No era un sonido humano, sino más bien el lamento de un alma destrozada. Como si el espíritu de una determinada existencia estuviera siendo extraído, siendo aplastado. Que el grito se transformó instantáneamente en una explosión sónica del alma, causando que docenas de caballeros trascendentes sangraran inmediatamente por los 7 orificios, cayendo pesadamente al suelo, inconscientes. El rostro originalmente andrógino y divino, en la desesperación, se desmoronó, se licuó y se agrietó como cera derretida. Todo el cuerpo del insecto gigante empezó a temblar, como una marioneta destrozada. ¿Por qué? ¿Cómo pudo este fracaso? En el instante antes de que su cuerpo colapsara, esa conciencia distorsionada todavía estaba cuestionando frenéticamente. Esta calamidad la había planeado durante 4 años. Me colé, infecté, ideé mi plan, convirtiendo todo el norte en un caldo de cultivo. Calculé todo a la perfección. ¿Pero por qué? ¿Por qué Edmond organizó una defensa completa en solo 2 días? ¿Por qué la Legión de Sangre de Dragón de la capital imperial llegó tan rápido? ¿Por qué aparecieron aquí los archimagos del bosque mágico? Y ese maldito. Bomba mágica. Que esa bomba mágica anormal atravesó la capa exterior del nido madre. Innumerables por qué se enroscaban como serpientes venenosas en sus pensamientos, corroyendo su cordura. No, no debería ser así. Pero el cuerpo de ese enorme dios insecto se estaba desintegrando rápidamente, sus órganos internos colapsaban, sus extremidades se rompían, sus tentáculos psíquicos se retorcían como si estuvieran paralizados. No había más tiempo. El corazón del apocalipsis latió violentamente por última vez. Y entonces, ¡boom! Explotó por completo bajo la resonancia de la espada luminosa de Arthur. Se expulsaron numerosas esporas, sangre de insectos, miembros cortados y niebla blanca. El tiempo se detuvo por un breve momento. Entonces, un llanto lejano, débil pero desgarrador de un bebé resonó incesantemente en los oídos de todos. Fin del video.